Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: no se enciende una lámpara para cubrirla con un recipiente o para ponerla debajo de la cama, sino que se la coloca sobre un candelero, para que los que entren vean la luz. Porque no hay nada oculto que no se descubra algún día, ni nada secreto que no deba ser conocido y divulgado. Presten atención y oigan bien, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Por siempre sea alabado. En estos días estuve hablando con una persona que me preguntaba sobre las parábolas. Jesús utiliza muchas parábolas y no todas las parábolas la comprendemos con claridad. Pero en realidad parábola significa utilizar elementos, cosas de la cotidianidad para explicar de una forma más simple y dependiendo del oyente y del lugar donde uno se encuentre. Por eso a veces encontramos a Jesús que habla de la pesca de la red. Eso significa que estaba entre pescadores a orilla del mar, gente que conoce sobre la pesca. O en otras ocasiones, como hemos escuchado hace poco, el sábado, y que este evangelio de hoy es la continuación que hablaba de la parábola del sembrador, de la semilla que el sembrador iba lanzando, que algunas cayeron entre piedras, otro entre espinos y así. Por tanto, significa que se estaba dirigiendo a una población que se dedica al cultivo para que pueda entender y comprender lo que es el reino de Dios. Hoy nos presenta a nosotros una parábola, podríamos decir, y nos habla de la lámpara. Y teniendo en cuenta el evangelio anterior, que es la parábola del sembrador, de las caídas de las semillas en diversos lugares, este evangelio hace referencia a la semilla que cae en buena tierra. La semilla que cae en buena tierra debe dar frutos en abundancia. No puede esconder eso que ha recibido. Por tanto, la semilla se refiere a la palabra de Dios. Y nosotros como la tierra que recibimos esta palabra de Dios. Y no puede quedar para nosotros. Así cuando descubrimos algo y sentimos la necesidad de comunicar, de manifestar, así también debe ser en nuestra vida cuando entramos en contacto con la palabra de Dios. No podemos ocultar. Pero a veces ponemos excusas como, por ejemplo, decir, no sé hablar o no tengo capacidad o no tengo conocimiento.
pero no se predica o no se anuncia necesariamente con la palabra, sino que también con el testimonio de vida. Por eso Jesús siempre dice: el que escucha mi palabra y la pone en práctica, tiene vida eterna. Por tanto, poner en práctica es una forma también de evangelizar, testimoniar. ¿Cómo podemos testimoniar? ¿Qué tenemos que hacer? Y para eso vamos a valernos de la primera lectura. Primero nos dice en el libro de los Proverbios: no niegues un beneficio al que lo necesite. ¿Qué significa eso? Ser solícito, estar disponible. Por tanto, es una actitud que nosotros debemos de tener como cristianos, como hemos recibido la palabra de Dios. Por tanto, no podemos ser indiferentes a la gente que necesita. Debemos de ser solícitos. Segundo dice: no digas a tu prójimo, vuelve después, mañana te daré, si tienes con qué ayudarlo. La generosidad, la actitud generosa, la capacidad de desprendimiento, de sacar de lo mío para dar al otro. Eso también es una forma de evangelizar. También nos dice: no trames el mal contra tu prójimo, mientras vive confiado junto a ti. Es decir, tener un corazón puro, el que no tiene mal pensamiento, el que cuando habla con el otro siempre busca el bien, le desea lo mejor. Contrario a esto es aquello que constantemente está maquinando cómo engañar, cómo ser deshonesto, cómo quitar un poquito más, cómo puedo robar. Luego dice: no litigues con un hombre sin motivo, si no te ha causado ningún mal. La prudencia. La prudencia es una virtud que en ocasiones hace mucha falta en nuestra actualidad. Nos dejamos llevar por la ira, nos dejamos llevar por el responder enseguida sin antes pensar, reflexionar para poder dar una respuesta que pueda ser positiva. Hay un dicho que dice: somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras. Una vez dicha, ya no podemos borrar. Por tanto, tenemos que asumir. A veces decimos cosas hirientes, lastimamos a los otros, y más todavía si somos orgullosos, nos quedamos con ese dolor y con esa herida producida. No envidies al hombre violento, ni elijas ninguno de sus caminos. La mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es la virtud de no responder a cualquier cosa que venga de la ira, el que te permite estar tranquilo y no responder con violencia a los que actúan con violencia, sino que ser un hombre de paz. Porque el hombre perverso es abominable para el Señor, y Él reserva su intimidad para los rectos. Una vida de oración, una vida de comunión con Dios, donde Él quiere hablar con nosotros, donde Él quiere instruirnos. La maldición del Señor está en la casa del malvado, pero Él bendice la morada de los justos. Él se burla de los insolentes y concede su favor a los humildes. Ser justos y ser humildes. Por tanto, esta es una forma
de iluminar a los otros. Asumiendo estas actitudes en nuestra vida, estaremos caminando por buen camino. Ser solícito, generoso, ser prudente, ser bondadoso, no tener malos pensamientos, sino que un corazón puro. Todo esto debemos de buscar, de practicar. Y de esta forma llegaremos a alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que es la vida eterna. Amén.